Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderán a utilizar Power BI. Power BI es la herramienta de Business Intelligence desarrollada por Microsoft más utilizada a nivel mundial. De acuerdo con el cuadrante mágico de Gartner, que es una empresa de consultoría e investigación global, Power BI es la herramienta mejor situada versus toda su competencia de Business Intelligence a nivel internacional. Lo que hacen en este cuadrante es que hacen un análisis comparativo de sus funcionalidades y de su ejecución, y con esto determinan que Power BI es la herramienta más utilizada y más potente de todo el mundo para hacer Business Intelligence. Si quieres adentrarte al mundo de análisis de datos, aprender Power BI es fundamental. Ahora, ¿en qué consiste Power BI? Power BI tiene tres componentes principales que ustedes deben de conocer. El primer componente es Power BI Desktop. El segundo es Power BI Service. El tercero es Power BI Mobile. ¿Qué significa esto? Power BI Desktop es la herramienta o la aplicación que tú descargas en tu computadora para poder trabajar con ella. Es como si tuvieras un Excel descargado o un PowerPoint descargado. Es tu aplicación donde tú trabajas con tus dashboards. Una vez que tú ya tienes listo tu dashboard y ya le pusiste todas las visualizaciones necesarias, vas con el siguiente paso, que es el Power BI Service. Cuando ya tienes listo tu reporte, lo publicas en el servicio de nube de Power BI y ese lo abres desde internet, claramente. Entonces, yo ya tengo mi dashboard, le doy publicar y lo mando a la nube de Power BI. El tercer componente de mobile te permite que si tú estás en la nube, puedes compartirle el reporte a tus compañeros o a las personas interesadas en verlo mediante el servicio de la nube para que lo analicen en la computadora, o bien se los puedes compartir también para que lo visualicen desde su celular. Por eso es Power BI Mobile. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en Power BI, siempre vamos a seguir los siguientes 5 pasos para poder desarrollar una visualización, un reporte efectivo. El primer paso es que debemos de extraer nuestros datos. ¿Qué significa esto? Debemos de tener algo para analizar. Un Excel, una hoja de cálculo de Google, un reporte de Internet, una conexión con SAP, con Oracle, etc. Es lo primerito que necesitamos hacer, extraer nuestra información. ¿Qué es? ¿Qué tabla vamos a analizar? En segundo lugar, ya que tenemos nuestra tabla, hay que transformar nuestros datos. Cuando nosotros trabajamos con datos, regularmente vamos a encontrar problemas con la información. Va a tener errores, celdas vacías, cálculos mal hechos, columnas donde no debería de ir, etc. Lo que tú haces con Power BI una vez que cargas tus datos es transformarlos, limpiarlos y dejarlos listos para el análisis. En tercer lugar, una vez que ya cargaste tus datos y los transformaste, comienzas a hacer visualizaciones. Las visualizaciones te permiten poder ver tu data de manera gráfica para la toma de decisiones. Y con eso tú creas un dashboard. Entonces ya cumpliste los primeros 3 pasos. Cargaste información, la limpiaste y generaste un dashboard con ella. El cuarto paso que debes de hacer es publicar tu dashboard, tu reporte en el servicio de Power BI. Una vez que lo publicas en la nube, vas a lograr el quinto paso, que es distribuir el reporte de Power BI o el dashboard con las personas interesadas. Precisamente en este video vamos a hacer los 3 primeros pasos de ese flujo. Fíjense cómo en la parte de arriba de su Power BI ustedes tienen una cinta de opciones, muy similar a lo que verían en Excel o en PowerPoint. En la parte de arriba tienen las pestañas de esta cinta de opciones. Y fíjense cómo en la pestaña Inicio ustedes tienen los botones para hacer cada uno de sus pasos. Primero, Get Data. Este te permite hacer el primer paso, que es obtener tus datos, ya sea un Excel, una base de datos, etc. Una vez que yo lo obtengo con este botón, me tengo que ir a Transform Data. Aquí yo lo transformo desde Power Query.
que es la herramienta para transformar y limpiar datos de Power BI. Una vez que yo lo hago, yo aquí podría visualizar mis datos o directamente desde acá, desde visualizaciones. En pocas palabras, ese es el flujo que nosotros vamos a seguir en este video, ¿vale? Ahora bien, fíjense cómo aquí a la derecha nosotros tenemos unos paneles que nos aparecen con este botón para colapsar y expandir. Estos paneles son el panel de datos, el panel de visualizaciones y el panel de filtros. ¿Para qué sirven estos paneles? El panel de datos te muestra cuáles son tus tablas o tus bases que has cargado a Power BI. El panel de visualizaciones te permite agregar gráficos y visualizaciones a tu dashboard. Aquí te aparecen un montón de opciones directamente de Power BI, pero en este botón con 3 puntitos de acá abajo puedes cargarle muchos más reportes. Ahora bien, el tercer panel, el panel de filtros, te permite filtrar tus visualizaciones, ya sea una por una o toda la página en general. Ahora bien, a la izquierda ustedes también tienen 4 botones. Ahorita nos vamos a concentrar en este botón de vista de reporte. Aquí es donde se van a ver todas nuestras visualizaciones. Pero también tenemos la vista de tabla, que es la que me permite ver la información que yo he cargado a Power BI. La vista de modelo, que es básicamente para hacer relaciones de mis bases de datos. Y la vista de DAX, para hacer análisis avanzados con mis datos. Vámonos a la vista de reporte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar con una base de Excel que nos presenta las ventas de una cafetería. Vamos a hacer algunas visualizaciones para poder entender mejor nuestra data y tomar decisiones. Nos vamos a ir a la parte de arriba de Power BI y vamos a seleccionar este botón de Get Data. Cuando nosotros queremos agregar un Excel a Power BI, podemos hacerlo desde aquí dándole clic a Excel Workbook. O podemos darle clic directamente a este botón de Excel Workbook porque es lo más común cargar Excel. O la otra opción es en la parte de abajo tenemos el botón de Import Data from Excel. Desde acá también podemos hacer lo mismo. Entonces tenemos 3 botones que nos llevan al mismo lugar. Le voy a dar clic entonces aquí Get Data y Excel Workbook. Ahora voy a seleccionar el Excel que yo quiero analizar. En este caso es este. Le voy a dar clic y le voy a decir abrir. Una vez que lo haga, fíjense cómo me va a salir este recuadro que me permite ver la tabla con la que yo voy a trabajar. Aquí me muestra todas las hojas que tenga el Excel. Como yo solo tengo una llamada cafetería, me va a mostrar esa hoja. Entonces, con esto nosotros estamos cumpliendo con el primer paso del flujo que les platicaba, que es agarrar tus datos, es identificar cuál es el Excel que tú vas a analizar. Lo segundo es que vamos a transformar nuestros datos. Para eso nos vamos a ir a este botón de transformar datos y le vamos a dar clic. Una vez que nosotros le damos clic, fíjense cómo nos aparece una cinta de opciones también acá arriba y podemos ver todas las pestañas de esta cinta de opciones. Esta herramienta a la que nos mandó Power BI se llama Power Query. Es la que les comentaba que nos permite transformar y limpiar nuestros datos. Ahora, es muy sencilla la utilización de Power Query. En realidad, a la izquierda tenemos la pestaña de Queries, que es todas las tablas que has cargado a Power BI. Aquí a la derecha tenemos la tabla con cada una de sus columnas y hasta la derecha tenemos los pasos aplicados. Aquí vamos a ver cada cambiecito que le hagamos a la tabla. Se va a agregar un paso aquí para que podamos volver a él en caso de que queramos hacer un cambio. Entonces, fíjense cómo yo tengo cada una de estas columnas de mi tabla y lo que yo me voy a cerciorar es el tipo de columna que está declarada en cada una. Cuando tú trabajas en Power BI, debes de declararle a Power Query cuál es el tipo de columna correspondiente, si es una columna numérica, una columna de texto, una columna de fecha, para que pueda detectar muy bien los datos a la hora de hacer análisis y que sepa cómo va a proceder. Entonces, en esta columna de fecha, yo le voy a dar clic al iconito y fíjense cómo es un iconito como de calendario, de date. Entonces, esa columna está bien porque justo son fechas. Pero esta de hora me aparece con un iconito de calendario y además un reloj. Si yo le doy clic a ese icono, me sale por acá
el iconito de data y time. Yo no quiero saber la fecha y la hora porque ya tengo acá la fecha. Yo solamente quiero saber la hora, entonces le voy a cambiar el formato para que sea time. Entonces ya me dice únicamente la hora, pero antes me pregunta, oye, ¿quieres agregar un nuevo paso a tus pasos de Power Query o quieres reemplazar el paso que ya estaba para declarar el tipo de columna? Yo le voy a decir añadir un nuevo paso para que vean cómo cuando yo le cambio algo a Power BI, puedo ver aquí cada uno de los pasos que yo le he aplicado. Si yo le doy clic acá, Change Type, me va a regresar a donde estaba, pero sin borrarme el paso que yo ya había hecho, ¿vale? Es como un control Z muy avanzado. También tenemos la columna de tipo pago. Esta está declarada con ABC, es decir, es una columna de texto, está bien. La columna de total 1.2, es decir, está declarada como números decimales, está bien. Y luego la de tipo café está declarada como texto, también está bien. Ahora, algunos se preguntarán por qué él tiene una fila que le indica valid, error y empty. Esta fila, si ustedes se van arriba a la pestaña de View, pueden ver una opción que dice Column Quality. Esta columna te permite ver justamente la calidad de tu columna e identificar rápidamente si tienes errores. Si le doy clic, desaparece. Yo regularmente la dejo para identificar rápidamente si tengo celdas vacías o errores. Yo ya me aseguré de que toda mi información esté declarada correctamente. Entonces me voy a ir a la parte de arriba y le voy a decir Close and Apply. Le voy a dar clic. Entonces, fíjense cómo al hacerlo se va a demorar unos segundos y me va a cargar mi tabla sin ningún inconveniente. Aquí, cafetería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Vamos a generar visualizaciones con esta tabla que cargamos a Power BI de forma bien sencilla. Fíjense, yo me voy a ir al panel de visualizaciones y voy a seleccionar este gráfico de barras, esta primerita opción, y le voy a dar clic. Fíjense que al darle clic me aparece un gráfico vacío, pero un gráfico en mi vista de reporte. Y acá abajito en el panel de visualizaciones me dice eje Y, eje X, leyenda, múltiplos pequeños, etc. Esto significa que este gráfico necesita ser alimentado con datos para poder desplegar algo. Este gráfico yo lo puedo hacer más grande o más pequeño. Yo lo voy a hacer un poquito más grande y lo voy a desplegar en la parte de acá abajo. Ahora, ¿cómo le puedo agregar información? Yo me voy a ir al panel de datos y fíjense cómo tenemos para este gráfico un eje Y y un eje X. Yo le voy a decir que para el eje X yo quiero ver el total, es decir, el tamaño de mis barras se va a definir por el eje X. Fíjense cómo cuando yo agregué suma de total a mi gráfico, automáticamente me puso una sola barra que si yo posiciono el mouse encima me dice que la suma es 44.868. Pero ahora bien, me falta el eje Y. Si yo, por ejemplo, pongo tipo café y lo arrastro en el eje Y, me va a desplegar la misma información del total, pero ahora segmentada por tipo de café, por latte, americano con leche, cappuccino, etc. Y ya tenemos nuestra primera visualización. Ahora, le voy a dar clic a una parte en blanco de mi reporte. ¿Por qué le tengo que dar clic a una parte en blanco? Porque si ustedes tienen seleccionado un reporte y agarran otra visualización, les va a cambiar su visualización. Entonces le voy a dar control Z, le voy a dar clic a un espacio en blanco y voy a agregar otro gráfico. En este caso, vamos a agregar un gráfico de líneas, un line chart. Le voy a dar clic y ahora este lo voy a posicionar un poco a la derecha, voy a extender un poquito el tamaño y le voy a quitar algo de altura. Este gráfico también tiene su propio eje X y su eje Y. En el eje X nosotros queremos ver los meses de mis ventas y en el eje Y el tamaño de las líneas va a ser determinado por el total. Entonces, fíjense cómo en el panel de datos tenemos aquí una columna que nos dice fecha. En esta columna nosotros tenemos una flechita a la izquierda que si le damos clic nos aparece una jerarquía de fechas. Si le volvemos a dar clic a esta flecha, nos van a aparecer las jerarquías, que es año, trimestre, mes y día. ¿Esto qué significa? Cuando tú tienes una columna con fechas en Power BI, automáticamente te hace jerarquías para facilitar tu análisis, ya sea por años, por trimestres, etc. En este caso, mi gráfico de líneas, yo quiero que de forma horizontal se vean mis meses y la altura de mis líneas sea determinada por el total. Entonces voy a agarrar mes y lo voy a arrastrar
en mi eje X. Recuerden que en el eje X es el eje horizontal. Posteriormente, yo me voy a ir a total y lo voy a arrastrar a mi eje Y para que me determine el tamaño de mis líneas. Entonces, fíjense cómo en ese momento yo ya puedo ver un gráfico con las líneas dependiendo mis ventas y puedo saber que en el mes de mayo tuvimos un pico considerable de ventas y de ahí fuimos en pérdidas considerables o más bien bajas en mis ventas. Ahora habría que analizar por qué precisamente en este mes hubo un pico de ventas. Ahora bien, voy a agregar otro tipo de gráfico porque ahora también quiero analizar cuáles fueron los tipos de pago más comunes. Para esto voy a agregar un gráfico de pastel, le voy a dar clic, o un gráfico de pie y lo voy a poner por acá arriba. Voy a reducir un poquito el tamaño y ahora le voy a decir a este gráfico de pastel, yo quiero visualizarle el total, le voy a dar clic a total, fíjense cómo también se puede, si le dan clic a la casilla y ese total yo lo quiero dividir por tipo pago, entonces le voy a dar clic a tipo pago y fíjense cómo automáticamente ya lo divide. Entonces yo aquí ya puedo analizar que mis ventas se dividen mayormente por pago con tarjeta, ¿no? Yo voy a quitarle un poquito, voy a darle más espacio a mi reporte, ocultando el panel de filtros para que se vea completo y voy a extender un poquito más el tamaño para que todo cuadre entre sí, ¿no? Ahora, fíjense que nosotros ya tenemos un dashboard en Power BI para interactuar con nuestra información. Pero fíjense que si le damos clic a cualquier parte de nuestras visualizaciones, por ejemplo, le voy a dar clic al latte, automáticamente todo se va a filtrar dependiendo el café que yo haya seleccionado para ver sus ventas. Por ejemplo, americano con leche, tuvimos un crecimiento constante hasta junio y de ahí comenzó a bajar. Capuchino, luego americano, este ha sido un poquito más variable, cortado, hot chocolate, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros si le volvemos a dar clic a lo que ya seleccionamos, se quita el filtro para que nuevamente se vea todo. Si yo, por ejemplo, le doy clic a este puntito de mayo, ven que en el gráfico de líneas, cada mes tiene un puntito cuando ponen el mouse encima que les muestra el total de ese mes. Si yo le doy clic a este puntito de mayo, fíjense cómo se va a desplegar y se va a filtrar la información de mayo. Si yo le vuelvo a dar clic, ya se quita el filtro. Ahora bien, yo lo que quiero hacer, en lugar de darle clic a mis visualizaciones, que eso también está muy padre, yo mejor le voy a agregar un segmentador. Voy a darle clic a este espacio en blanco que dejé y voy a agregar un segmentador. Le voy a dar clic y ya se va a poner por ahí. A ese segmentador yo lo voy a alimentar, le voy a dar clic y le voy a decir que aquí yo voy a filtrar, por ejemplo, creo que no tenemos muchos años, le voy a dar clic en año y solamente tenemos 2024, entonces no haría mucho sentido. Yo mejor voy a agregar día, le voy a dar clic y fíjense que aquí nos aparece esta línea para poder filtrar mis días. Si yo la muevo hacia la izquierda, voy a filtrar el segmento del 1 al 13. Si yo quiero ver solamente un día, voy a escribir que inicia en 13 y termina en 13. Fíjense entonces cómo podemos hacer análisis día por día de nuestra información de forma muy sencilla. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar este segmentador para que en lugar de ser una línea así fuera una lista, yo le voy a dar clic al segmentador, me voy a ir a la pestaña visualizaciones o al panel de visualizaciones, le doy clic a este botón que dice formatea tu visual y aquí le voy a decir slicer settings, le voy a dar clic y fíjense cómo aquí me aparecen las opciones de estilo de mi segmentador. Yo le voy a dar clic y le puedo decir que es una lista vertical, que sea un tile, que sea un drop down o que sea un between, etc. Yo le voy a decir que sea un tile para ver así los botones y nada más darle clic dependiendo el día que yo quiera analizar, por ejemplo, 30, 27, 24, 21, etc. De este modo, chicos, ya concluimos con nuestra introducción a Power BI. Espero que les haya sido de mucho valor y nos vemos en una siguiente edición en Skill Data Academy. Cuídense mucho.